Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartir en la pantalla para que vean ustedes lo que vamos a estar siguiendo en el curso. Bien, entonces, la vez pasada habíamos estado viendo la forma en que podemos demostrar la existencia de Dios. Habíamos visto, en primer lugar, lo que habla el libro de Religión Demostrada, y en segundo lugar, lo que ve el padre Faría en el curso superior de religión. Vemos ahora entonces lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino maneja 5 vías tomistas, es decir, 5 caminos, 5 formas para poder demostrar la existencia de Dios. Aquí debemos tomar en consideración algo que es muy importante, el hecho de que en ocasiones hay personas que pretenden querer refutar estas 5 vías tomistas, pero caen en un error muy claro, muy notorio, por el hecho de que no se dan cuenta de que estas 5 vías tomistas son realmente el resumen de lo que es la exposición que da Santo Tomás sobre la forma de demostrar la existencia de Dios. Entonces, prácticamente es darlo de una forma muy concisa, una forma muy concreta, pero que no es por lo mismo tan extendido como para dar todos los argumentos. ¿Por qué? Porque Santo Tomás está hablando acerca de la demostración de Dios desde antes, ¿sí? Entonces, cuando llega a estas 5 vías, pues es ya prácticamente como el resumen de lo que ha dado él para demostrar la existencia de Dios. Entonces, una persona que pretenda refutar alguna de estas vías, pues tendría que explicársele qué hay en torno a estas vías, cuáles son realmente los argumentos en los que se basa Santo Tomás, para que de esa manera se pueda ver que no puede refutarlo, ¿verdad? Que no hay objeción que valga ante las vías dadas por Santo Tomás de Aquino. Ahora, estas 5 vías tomistas nos sirven a nosotros que conocemos de la religión, ¿verdad? Que tenemos más o menos pues un conocimiento de lo que se nos ha ido enseñando con el paso del tiempo, y que de esa manera podemos entender mejor a qué se refiere Santo Tomás. Entonces, para nosotros nos va a ayudar mucho, y nos va a ayudar también para al momento de platicar con otras personas poder mostrarles realmente que sí hay demostraciones sobre la existencia de Dios, que realmente no tiene ningún sustento hablar acerca del ateísmo, ¿verdad? No podemos entender un ateísmo realmente porque no tiene ninguna base, no tiene ningún fundamento. Entonces, dicho lo cual, vamos a ver la primera vía. La primera vía dice es por el movimiento del mundo. Entre paréntesis dice primer motor inmóvil. Nosotros habíamos dicho la vez pasada que cuando hablamos de movimiento, no necesariamente estamos hablando de un movimiento local, ¿verdad? De moverse de un lugar a otro, sino que hablamos también de movimiento cuando nos referimos al pasar de la potencia al acto, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos
una persona está estudiando una carrera, por decir algo, arquitectura, pues es un arquitecto en potencia, pero ya al momento en que él llega a graduarse, a titularse, pues va a ser un arquitecto en acto, ¿verdad? Ya es propiamente un arquitecto. Entonces, allí hablamos de un movimiento, pasar de la potencia al acto, pasar de la capacidad a la práctica, podemos decir. Entonces, si se fijan en las vías tomistas, Santo Tomás tiene una forma muy metódica. Las 5 vías siguen el mismo método, siguen la misma forma para que sea más fácil para nosotros identificar cuál es el seguimiento que le va dando para la demostración de la existencia de Dios. Entonces, en primer lugar decimos, por el movimiento del mundo. Nosotros vemos cómo van cambiando las cosas, vemos cómo hay también un movimiento local y eso nos debe pensar, dice Santo Tomás, en un primer motor inmóvil, basándose en Aristóteles. ¿Qué significa un primer motor inmóvil? Significa que hay un motor que mueve todas las cosas. El hecho de decir inmóvil no significa que no tenga movimiento, sino que no es movido. Podemos decir nosotros que es realmente un motor que está funcionando, que está moviendo a todo lo demás, pero que no hay ninguna fuerza, no hay ninguna causa que lo mueva a él. Entonces, eh, tomamos el punto de partida. Dice, en el mundo hay seres que se mueven, entendiéndose por movimiento el paso de la potencia al acto. Y no nos queda ningún lugar a dudas. Sabemos perfectamente que hay seres que se mueven en el mundo, ¿verdad? Entonces, aplicamos el principio de causalidad. Todo lo que está en movimiento es movido por otro, ¿sí? Si decimos nosotros, por ejemplo, tengo una pelota, aviento la pelota, la empujo, bueno, ese objeto, esa pelota, pues estaba inerte, estaba sin movimiento, pero el momento en que yo lo empujo es cuando tiene su movimiento. Entonces, necesita de algo más para que pueda tener movimiento, ¿sí? Entonces, ese ser es movido por otro. Se va complicando un poquito más cuando hablamos de otras cosas, por ejemplo, de una persona, ¿verdad? Un ser humano. Decimos, bueno, pues yo tengo el movimiento por mí mismo. No, no tienes el movimiento por ti mismo. Hay otros factores que intervienen para que tú puedas tener ese movimiento, ¿verdad? La capacidad física, la circulación de la sangre, el corazón que está bombeando, etcétera. Entonces, somos movidos por todas esas cosas. Pero si hablamos nosotros, por ejemplo, del corazón, hablamos de la sangre, hablamos de las capacidades físicas, pues tampoco podemos decir que sean ese primer motor, que esas cosas sean realmente quienes por sí mismas les están dando movimiento a nuestro cuerpo. Tienen también una causa de sí. Entonces, si nos vamos de esa manera, llegamos a una primera causa. Ese primer motor que dice Santo Tomás es ese motor inmóvil. No es movido por nadie, pero mueve a todo lo demás. Nosotros no podemos irnos hasta el infinito, ¿verdad? Dice la imposibilidad del tránsito al infinito. Si la cosa que mueve a la primera se mueve también, pues entonces tiene que tener una causa de ese movimiento y así, una a otra, a otra, a otra, a otra, y así nos la vamos llevando. Pero decimos, no es posible llegar así hasta el infinito. No podemos decir que los seres son infinitos. Podemos nosotros no ver el fin, podemos nosotros no darnos cuenta hasta dónde llega esa cadena, pero repugna que nosotros pensemos que hay una cadena infinita, ¿verdad? Porque simplemente si hablamos de los seres humanos, pues no cabríamos los seres humanos en el mundo para poder tener una serie infinita. Entonces, por eso dice Santo Tomás, no es posible llegar así hasta el infinito, pues entonces no habría un primer motor.
Sin embargo, vemos que hay una serie finita y tiene que haber un principio el cual se ha movido. Y entonces, quien mueve ese primer principio, pues tiene que ser ese motor inmóvil que no necesita de que nadie más le dé ese movimiento, lo tiene en sí. Por eso dice, si no existiera ese primer motor, pues no se movería absolutamente nada de lo que tenemos, ¿verdad? Esos motores intermedios, esas cosas que mueven a otros objetos, a otros seres, pues no lo podrían hacer porque no tienen en sí el movimiento. Entonces, llegamos a un absurdo. Está en contradicción con la experiencia. Nosotros vemos claramente cómo las cosas son movidas, tienen movimiento, pero no lo tienen en sí mismo. Reciben ese movimiento. Entonces llegamos a ese punto que dice Santo Tomás, por tanto tiene que haber un primer motor inmóvil. Ser que mueve sin moverse a él mismo, ¿verdad? Que es Dios. Entonces, no hay nada que mueva a Dios, no hay nada que sea causa de Dios. Dios es un acto continuo, no está Él en potencia. Por eso, Él es quien está en ese movimiento porque siempre está actuando. Entonces, nosotros podemos quedarnos impávidos, inertes, lo vemos en los objetos, etcétera. Entonces necesitamos de algo que nos mueva. Así es de que cuando hablamos de Dios nuestro Señor, nos referimos a Él como ese primer motor inmóvil porque no es movido absolutamente por nada. Y sin embargo tiene la capacidad para mover a las demás cosas o a los demás seres. Pasamos entonces a la segunda vía, que es la vía de la causalidad. Es decir, encontramos que todas las cosas tienen una causa. El punto de partida es, en el mundo hay causas eficientes, es decir, hay causas que son causa de un efecto y que a su vez son causadas, que también son un efecto de otra causa, ¿verdad? Podemos nosotros decir una mesa, por decir algo. Ah, bueno, esta mesa tiene una causa de sí, que fue pues un carpintero, ¿verdad? El que hizo esa mesa. Ah, bueno, pero ese carpintero pues no salió de la nada, ¿verdad? También tiene una causa de sí. Entonces, de esa manera vamos viendo cómo una causa tiene su efecto y ese efecto puede ser causa de otro efecto y vamos en esa línea, ¿verdad? En esa serie. Dice el ejemplo, el movimiento de las hélices que causa el movimiento del barco es a su vez causado por el vapor, ¿verdad? Entonces, allí podemos ver, este barco se está moviendo porque las hélices son las que le van dando el empuje, pero esas hélices para poder moverse, pues necesitan también del vapor. Y luego resulta que el vapor, pues es causado por el carbón, lo que sea que se ponga como energético, ¿verdad? Para poder dar el efecto de ese vapor y así nos vamos yendo, ¿verdad? Entonces se aplica el principio de causalidad. Toda causa que es causada necesariamente por otra. Entonces, no podemos irnos al infinito. En la serie de las causas no se puede llegar hasta el infinito, pues entonces no habría una primera causa. Y eso repugna, como decimos. En filosofía se dice de esa manera, repugna al intelecto que nosotros hablemos de una serie infinita de causas, ¿verdad? De que una cosa va siendo causa de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, pero resulta que no nos encontramos con una primera causa. Como decíamos, es imposible que encontremos en el mundo una serie infinita. Hablamos de series finitas, series limitadas, que en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad de experiencia, no podemos llegar a verlo, pero
tenemos el entendimiento suficiente para decir, pues es que es imposible, ¿verdad? Que nos vayamos hasta el infinito de causas. Entonces, tiene que existir una causa primera. Al ser primera, tiene que ser, por tanto, una causa incausada, una causa que no tenga causa de sí, que sea la causa de todos los efectos que se producen, pero que no haya nada que la cause a ella. Entonces, esa causa incausada es Dios nuestro Señor. Por eso decíamos nosotros la vez pasada, hay gente que puede hablar de diferentes conceptos, diferentes términos, diferentes eh, nombres, ¿verdad? Pero a final de cuentas, si decimos, pues es la causa de todas las cosas, es el primer motor, es el ser perfecto, etcétera, pues estamos refiriéndonos a Dios nuestro Señor. Entonces, para nosotros tiene que quedar muy claro eso, ¿sí? Hay gente que le da ciertas capacidades a la naturaleza, por ejemplo, y dicen, es que la naturaleza es la que obra todo esto. Pues a eso que tú le llamas naturaleza, yo le llamo Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos nosotros siendo racionales. Estamos viendo que una cosa inerte, supuestamente, le da vida a otras cosas. Cuando decimos, ¿cómo puede algo inerte, como es la materia, la tierra, cómo puede dar lugar a la vida? ¿Verdad? Pero decimos, hay gente que desgraciadamente por no reconocer la existencia de Dios, cae en ese tipo de absurdos. Para nosotros va a ser muy sencillo poder llegar a la comprobación de la existencia de Dios y esta es una de las vías, una de las formas por la causalidad, ¿verdad? Todas las cosas tienen una causa, todo tiene una causa. Tenemos que llegar a una primera causa, una causa que no tenga causa de sí, que no sea esa causa efecto de otra causa distinta, sino que realmente sea una causa eficiente incausada, ¿sí? Y esa primera causa es Dios nuestro Señor. Entonces, allí podemos demostrar esa existencia de Dios a través de esa segunda vía. La tercera vía es por los seres contingentes. Ya hace 2 semanas, en la clase anterior, habíamos hablado un poquito de eso. ¿Qué son los seres contingentes? Son aquellos que pueden o no pueden existir, que no son seres necesarios, ¿verdad? La existencia de seres contingentes, es decir, que pueden existir o no, que comienzan a existir y dejan de existir, todos los seres que contemplamos se nos parecen como contingentes. Podrían no haber existido. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos un celular, ¿verdad? Pero este celular tuvo un momento en que empezó a existir y va a llegar un momento en que deje de existir, que ya no sirva para nada y que se tire y se eche a perder, etcétera. Entonces, tenemos que decir, ese celular es un ser contingente. Entonces, todo ser contingente es causado. ¿Cuál es la causa de este ser contingente que es el celular? Ah, pues es el fabricante, ¿verdad? Que lo hizo. Ese fabricante, pues es la causa del ser contingente. Pero resulta que ese fabricante, pues también tiene una causa de sí, ¿verdad? Entonces, como decíamos, siempre tenemos que llegar a este punto de que no podemos hablar de una serie infinita de causas. Entonces, si el ser que causa al primero es contingente, pues va a tener que tener otra causa. ¿A qué le llamamos esa primera causa en este caso en particular? La primera causa de los seres contingentes le llamamos nosotros el ser necesario, ¿sí? Porque si hablamos nosotros ya específicamente de Dios, Dios nuestro Señor no es un ser contingente, no es alguien que pudo no haber existido o que va a dejar de existir, ¿verdad? Ya no va con nuestro concepto de Dios. Entonces,
nosotros comprendemos que Dios no es un ser contingente y llegamos a ese ser necesario simplemente viendo los seres contingentes, que vamos viendo que de repente existen y de repente dejan de existir. Pero, ¿cuál es la causa de todos esos seres contingentes? Pues esa causa es un ser necesario, un ser que tiene que existir siempre y que es la causa de todos los seres contingentes. Entonces, existe por sí mismo y no puede dejar de existir. Decimos nosotros en religión, es eterno, ¿verdad? Entonces, esa causa de los seres contingentes es Dios nuestro Señor, ¿sí? Entonces allí vemos esa tercera vía, ese tercer modo de demostrar la existencia de Dios. La cuarta vía es por los grados de perfección de los seres. El punto de partida es, hay diversos grados en la perfección de los seres, ¿sí? Nosotros podemos ver, por decir algo, una figura que hace un niño de plastilina y pues está hecha con muchas imperfecciones, ¿verdad? Está fea, deforme, etcétera. Pero resulta que ese niño, con el paso del tiempo, pues va perfeccionando esa técnica y va haciendo más bonitas sus figuras, van teniendo mayor grado de perfección. Entonces, nosotros vemos que hay esos grados de perfección. Esto está feo, eso está bonito. Podemos nosotros ver una pintura de Picasso y luego vemos una pintura de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci y decimos, pues hay un grado de perfección en esta pintura y nada que ver con las pinturas de Picasso, ¿verdad? Ya que le quieran sacar y que lo que estaba pensando y lo que sentía, ya son otras cosas, ¿verdad? A final de cuentas, en el caso de Leonardo da Vinci y pues grandes pintores de su época, muestran los grados de perfección de una pintura, la simetría, lo que es la proporción de los cuerpos, etcétera. Todo eso lo van viendo y de esa manera van llegando a una mayor perfección en las obras que hacen. Una pintura, una escultura, etcétera, van teniendo grados de perfección. Y así lo vemos nosotros en todas las cosas, ¿verdad? No es lo mismo que juegue fulanito al fútbol a que veamos jugar a Pelé, a Hugo Sánchez, Maradona, etcétera. Pues ya estamos hablando de cosas distintas. Son grados de perfección. Pero toda perfección tenida por un ser de modo limitado es causada, ¿sí? Esa perfección no surge espontáneamente. Si decimos nosotros, ese niño que estaba trabajando con la plastilina va poco a poco perfeccionándose. Entonces, no llega nunca tampoco a una perfección absoluta. Es de un modo limitado. Y como es de modo limitado, pues tiene una causa. No podemos nosotros decir una escultura, sea la Piedad de Miguel Ángel, sea el David, ¿verdad? De Miguel Ángel, que son obras maravillosas, obras bellísimas. Ni en esos casos podemos decir que son obras perfectas, ¿verdad? Pueden tener algún grado de imperfección. ¿Por qué? Porque no son realmente obradas por un ser perfecto, ¿verdad? También el mismo escultor tiene sus imperfecciones, tiene sus limitantes. Entonces, cuando vemos esas limitantes, decimos, hay una causa en ellos. Si el ser que causa esta perfección la posee limitadamente a su vez, ha tenido que recibirla de otro y este de otro y así de esa manera, ¿verdad? Nosotros vemos esos grandes escultores, pintores, pero decimos, pues tuvieron también sus maestros, ¿verdad? Y ellos también les enseñaron cómo ir perfeccionando sus obras. Entonces, no podemos irnos hasta el infinito, ¿verdad? Tenemos que ver que hay un punto de llegada. Tiene que existir un ser infinitamente perfecto que sea la causa de todos los demás seres, que les dé ese grado de perfección a todas las demás cosas.
Entonces, ese ser perfecto por sí mismo, ese ser perfecto eternamente, es únicamente Dios. No podemos nosotros hablar de nadie más que sea perfecto en toda la extensión de la palabra, sino únicamente de Dios. Entonces, llegamos siempre a Dios nuestro Señor, que es quien nos brinda ciertos grados de perfección, nos da las capacidades para ir perfeccionándonos y Él mismo, Dios nuestro Señor, nos llama a la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿verdad? Que tendamos nosotros hacia esa perfección, que busquemos esa perfección. Entonces, por eso decimos, ese primer ser, ese ser perfecto por excelencia es Dios. Y de allí se otorga la perfección a todas las demás cosas. La quinta vía es por el orden en el mundo y hablamos de una primera inteligencia ordenadora. Nosotros vemos que hay seres carentes de razón que actúan por un fin. Podemos nosotros, por ejemplo, decir, eh, las hormigas, ¿verdad? Imagínense ese orden que tienen las hormigas y cómo van buscando un fin. Vemos nosotros cómo agarran la hojita, agarran la migajita de pan, etcétera, y ahí la llevan, ¿verdad? Hacia su hoyo donde están ellas. Entonces, siempre vemos que están haciendo lo mismo, ¿sí? Hay un orden que tienen. Están actuando por un fin, pero no tienen conciencia de lo que están haciendo. Vemos nosotros en el caso de las abejas. Si vemos un panal, nos damos cuenta de la estructura que tiene, ¿verdad? Los hexágonos que hay en ese panal. Entonces, esas abejas estuvieron haciendo ese panal y ¿sabían para qué lo hacían? No, son seres carentes de razón. Pero vamos más allá todavía. Llegamos inclusive a hablar, por ejemplo, de los planetas, ¿sí? Cómo tienen un movimiento, ¿sí? Cómo tienen una coordinación entre ellos. Y entonces decimos, bueno, están actuando por un fin, pero ni siquiera podemos hablar de que sean seres vivos. Entonces, a final de cuentas, actúan por un fin. Entonces, la aplicación del principio de causalidad nos dice, un ser carente de razón no puede determinarse a sí mismo a un fin, ¿sí? No dice el planeta, voy a estar girando en torno al sol. No dice la hormiga, voy a estar guardando la comida en este lugar, ¿sí? Eh, no dice la abeja, voy a hacer hexágonos así para hacer el panal. No. Entonces, para determinarse a un fin es preciso conocerlo previamente y estos seres no conocen ese fin. Tiene que ser entonces determinado por otro ser. Tiene que haber un ser superior, una inteligencia ordenadora que les brinde ese orden para poder conseguir un fin. Por eso decimos, el ser humano es el centro de la creación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todas las cosas que hay, pues tienden a un fin de ser para el servicio del ser humano. Entonces, de esa manera Dios nuestro Señor ha dispuesto todas las cosas para que cumplan con ese fin, ¿sí? Entonces, decimos, tiene que existir un ser inteligente que predetermine a los demás a su fin. Y ese ser inteligente, esa primera inteligencia ordenadora, es Dios. Comentábamos nosotros la vez pasada cómo en una película, les decía yo, Duelo de Genios, una científica habla de todo ese orden, ¿verdad? Cómo se mueven las cosas, los miles o millones de años que han pasado y siguen teniendo un orden, siguen buscando un fin sin tener conciencia de sí. Pues todo eso nos tiene que hablar forzosamente de esa inteligencia ordenadora que es Dios nuestro Señor.
Entonces, con eso, con esta quinta vía, concluimos nosotros lo que estábamos viendo la vez pasada sobre la forma de demostrar la existencia de Dios. Pasamos entonces ahora a el tema de religión, ¿verdad? Que es el principio en el cual tenemos que sustentarnos. Nosotros hablamos sobre la naturaleza de la religión. La palabra religión se puede tomar en dos sentidos principales. En primer lugar, como una ciencia que perfecciona nuestro entendimiento. Por eso decimos que la religión es la más necesaria de todas las ciencias. Aquí nos vamos a encontrar seguramente con personas que digan, no, 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 la religión no es una ciencia. Pero si nosotros nos vamos a lo que es la definición de una ciencia, nos damos cuenta de que encaja perfectamente la religión como ciencia. La ¿Por ciencia qué? total. Porque la religión es una Ya vamos a rama hacer. del saber humano que estudia una materia en particular para Calienta, demostrarla, calienta. Deja que ¿verdad? caliente tu. Entonces, de esa manera, podemos nosotros comprender cómo hablamos acerca de Si no voy yo a No, no traer. hemos ido. a ver si, ¿No fuiste tú a traer la leche? No, fue mi mamá acá. Vamos a comprar la manzanilla. entonces decimos, tenemos que ver que a ¿Salí través de pues? lo que es ¿Vas a salir de aquí? ¿O vas tú? ¿Salimos ya? a través de lo que es la religión, tenemos nosotros el conocimiento, el estudio sobre algo en particular, en este caso, sobre Dios nuestro Señor, sobre la iglesia, sobre todo lo que necesitamos para nuestro perfeccionamiento espiritual, para nuestra salvación eterna. Entonces, pues obviamente que sí estamos nosotros hablando acerca de una ciencia, ¿verdad? Y esta ciencia, como decimos, perfecciona nuestro entendimiento. Realmente nos lleva a comprender mejor las cosas que Dios nuestro Señor nos ha dejado. Por eso decimos que la religión es realmente la ciencia más necesaria de todas. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en un lapso, un curso de religión perdón, un curso de música que nos dieron allí en Hermosillo a los seminaristas, la doctora Leticia Varela, ella comentaba una anécdota de un amigo que le había dicho, Leti, ¿a partir de cuándo te debo de traer a mi niña para que estudie música? Y le pregunta la doctora, ¿cuántos años tiene tu hija? Y le dice, 5. Ah, le contesta la doctora, lleva 5 años desperdiciados. Y ella mostraba cómo incluso desde el mismo vientre materno se podía ponerle música a los bebés, a las criaturas, porque el oído es de los primeros sentidos que se reciben. Entonces, ya de esa manera podía estar escuchando la música. Yo les comento en ocasiones a los padres de familia, para un papá, por ejemplo, eh, se le hace ridículo, se le hace superfluo el hablarle al bebé mientras está en el vientre materno, ¿verdad? Y resulta que en ocasiones lo que llega a pasar es que cuando ese bebé nace, pues no tiene mucha aceptación del papá. ¿Por qué? Porque no está identificado con él, porque no lo ha escuchado. Entonces, ha escuchado la voz de la mamá, se identifica con ella, pero la del papá no. Entonces, eh, lo doy como ejemplo de cómo en esas condiciones eh, eh, la música, el sonido puede ser muy bueno. Pero cuando nos comentó eso la doctora, yo pensaba, Dios nuestro Señor no nos va a pedir cuentas de si yo sé cantar bonito o de si sé tocar un instrumento musical, ¿verdad? Y aún así, la doctora mostraba la importancia que tenía el estudio de la música. Pues
más allá todavía del estudio de la música, que puede ser importante desde luego, está el estudio de la religión. Como ciencia es la más importante, la más necesaria de todas las ciencias, porque es la que nos lleva a nuestra salvación eterna. Entonces, ese es un sentido de la religión como ciencia, pero también tenemos otro sentido que es como virtud. Y como virtud perfecciona nuestra voluntad. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque, quizás no se acuerden porque fue algo que comenté yo en el curso de espiritualidad. Comentaba sobre la cuestión de los ángeles, por ejemplo, que los ángeles decimos a veces no tienen libertad porque no pueden pecar. No, no es que no tengan libertad, es que su libertad ha sido perfeccionada a hacer lo que es mejor. Entonces, cuando nosotros practicamos la religión como virtud, va perfeccionando nuestra voluntad. No nos quita la libertad. Seguimos teniendo la libertad, en el caso de nosotros como seres humanos, seguimos teniendo la libertad para obrar el mal. Pero como se va perfeccionando nuestra voluntad es lo que nosotros queremos y vamos dejando de querer lo malo y vamos queriendo lo que es bueno. Por eso, la religión como virtud perfecciona nuestra voluntad, nos hace tender a lo que es mejor, a lo que es más perfecto. Como cuando decimos que una persona es muy religiosa, ¿verdad? Esta persona vemos que asiste mucho a misa, se confiesa, comulga frecuentemente, ni imaginarnos que vaya a andar metida en chismes, que vaya a causarle un daño a otra persona, es una persona digna de confianza. Ah, está practicando bien la religión como virtud, está perfeccionando su voluntad. La palabra religión probablemente viene del verbo en latín que es religare, que significa ligar, atar. La religión es el lazo que une al hombre con Dios, ¿sí? ¿Cómo lo une al hombre con Dios? Pues mediante el amor que Dios nuestro Señor le brinda a ese ser humano y el amor con el que nosotros correspondemos a Dios nuestro Señor y el servicio que tenemos hacia Dios, ¿verdad? Estar sirviendo, estar cumpliendo con su voluntad, porque de esa manera estamos demostrando ese amor, ¿verdad? Un amor en teoría no es amor, tiene que ser práctico. Entonces, por esa razón, decimos la palabra religión, pues tiene esa doble acepción, como ciencia, por el estudio, por el conocimiento que vamos adquiriendo, y como virtud, porque nuestra voluntad va actuando de acuerdo a lo que nos indica la religión. La religión, decimos, es la ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y los medios que nos llevan a Él. Por eso, hablamos de tres elementos que componen la religión: dogma, moral y culto. A lo largo de este curso vamos a tomar la parte del dogma, ¿sí? No vamos a entrar directamente en la moral y el culto todavía, porque primero tenemos que ver en qué se sustenta nuestra religión. Les digo, es verdaderamente importante que nosotros conozcamos el dogma, porque en ocasiones podemos ser herejes sin darnos cuenta. Podemos tener ideas distorsionadas sobre nuestra religión y probablemente de manera subjetiva no estamos queriendo caer en ese pecado, en esa herejía, no queremos estar fuera de la Iglesia Católica, pero en la práctica estamos nosotros desgraciadamente refutando, estamos rechazando verdades esenciales de nuestra religión. El dogma comprende las verdades que nosotros debemos creer, ¿sí? Son verdades que Dios nuestro Señor nos ha dejado y que, por lo mismo de que provienen de Dios nuestro Señor, pues nosotros tenemos la obligación de creerlas, tenemos que aceptarlas.
hay dogmas, hay verdades que nosotros podemos comprender de una forma un tanto sencilla. Hay otras que se nos hace muy difícil y que quizás nunca las vamos a comprender si no es porque Dios en un acto extraordinario nos diera la capacidad para comprender alguna verdad de esas que son misterios, ¿verdad? Dentro de la religión, pero nosotros tenemos que comprender que tiene sentido, ¿verdad? Aun y cuando yo no entienda, por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, ¿sí? Son tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Entonces, eso perfecciona nuestro entendimiento, porque nosotros vamos comprendiendo mejor aún aquellas cosas que decimos son misterio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tres personas distintas no sean tres dioses? Porque es absurdo hablar de tres dioses. El politeísmo es absurdo, porque si hablamos de que Dios es la máxima perfección, la absoluta santidad, pues no podemos hablar de diferentes seres que sean lo mismo, ¿verdad? Entonces uno rechaza al otro. Es el hecho de que son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. Entonces, son tres personas distintas porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero son un solo Dios verdadero. Entonces, de esa manera, vamos a ir profundizando en esos dogmas, en esas verdades que Dios nuestro Señor nos ha dejado para que podamos ir entendiendo mejor, para que vayamos perfeccionando nuestro entendimiento y que de esa manera vayamos entonces comprendiendo, aceptando, reconociendo todo lo que Dios nuestro Señor nos ha dejado dentro de la Iglesia Católica. La moral son las obras que debemos practicar, ¿sí? Es lo que Dios nuestro Señor nos deja como esto es lo que tenemos que hacer. Cumpliendo con eso, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Por eso, al practicar esas obras que nos marca la moral, vamos perfeccionando nuestra voluntad, como ya lo señalábamos antes. Entonces, ya entramos en esa perfección de la voluntad. Vamos mejorando paulatinamente. Y en tercer lugar, el culto. El culto son los medios con los cuales honramos a Dios y procuramos nuestra salvación. ¿Cuáles son los medios que Dios nuestro Señor nos ha dejado para honrarle, para amarle, para demostrarle que somos sus vasallos, sus siervos, que estamos para servirle y que con eso nos ayude a nosotros para alcanzar nuestra salvación eterna? Entonces, todo eso perfecciona la voluntad y el corazón, es decir, el sentir, ¿verdad? Porque una persona puede, cuando hablamos, por ejemplo, de la esclavitud, a Dios nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a nuestro Señor a través de la Santísima Virgen, decimos nosotros, estamos haciendo un acto de esclavitud, pero esa esclavitud no significa simplemente voy a obrar aun y cuando yo esté molesto, aun y cuando no me gusten esas cosas, aun y cuando esté renegando, no, es una esclavitud voluntaria, es una esclavitud que va moviendo nuestro corazón a sentir mayor amor a Dios nuestro Señor. Y en ese amor es donde vamos teniendo una mejor voluntad, una mejor disposición para cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Por eso, como decíamos, perfecciona la voluntad y el sentir el corazón. También sentimos ese amor a Dios nuestro Señor, ese gusto por servirle a través del culto. Pero insistimos, vamos entonces a tratar a lo largo de este curso sobre el dogma, ¿sí? Es en lo que nos vamos a basar. Hay una necesidad de la religión. Tenemos necesidad de contar con la religión. La religión es indispensable, de parte de Dios y de parte del hombre. ¿Por qué de parte de Dios? No porque Dios necesite de la religión, sino porque Dios nos otorga la religión
para que nosotros podamos dirigirnos a nuestra salvación eterna. Por eso decimos, de parte de Dios es necesaria, no porque Dios necesite de nuestros homenajes, sino porque no puede dejar de ser el Ser Supremo, nuestro Creador y nuestro último fin. Entonces, Dios nuestro Señor está por encima de todas las cosas. Él no puede entonces dispensarnos de los deberes que tenemos para con Él, porque es nuestro Ser Supremo, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Redentor, porque es todo para nosotros. Entonces, de esa manera, es necesaria de parte de Dios la religión, porque Él es el ser por excelencia, es nuestro Señor, y nosotros debemos de tributarle esa honra. De parte del hombre es necesaria la religión por todos los deberes que debemos cumplir para con Dios. La religión descansa en múltiples y poderosos motivos que nos es imposible desconocer. Tenemos nosotros que conocer todos esos motivos que nos llevan a cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿sí? Entonces, de parte de nosotros, si reconocemos a Dios como nuestro supremo ser, como nuestro creador, etcétera, pues entonces estamos obligados a obrar en consecuencia. Por eso se dice, la irreligión y la indiferencia religiosa no tienen justificación ni excusa, ¿sí? Una persona no puede ser irreligiosa, tiene que ser una persona religiosa. En mayor o en menor grado va a ser religiosa, pero muchas veces hay gente que dice, no, es que yo no acepto la religión, no, yo no creo en las religiones. Y desgraciadamente no se dan cuenta de que su vida lleva implícita cierta religión, porque hay cosas en las que cree, hay cosas que practica, etcétera, pero desgraciadamente está acomodando la religión a su antojo, a su gusto, ¿verdad? Entonces, no, lo que no debemos hacer es caer en esos errores, porque eso nos lleva a una indiferencia religiosa que no nos ayuda para cumplir con lo que tenemos que hacer y por lo tanto no nos dirige al último fin para el cual hemos sido creados, que es de nuestra salvación eterna. Ahora, podemos nosotros hablar de una religión natural y una religión revelada. Todo es dependiendo de cómo conocemos la religión. La religión natural es cuando la conocemos por la luz natural de la razón, y la religión revelada es cuando Dios nuestro Señor nos la manifiesta. Entonces, podemos hablar al principio, ¿verdad? De la creación, cómo Dios nuestro Señor crea a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometen ellos el pecado original, salen o son expulsados del paraíso terrenal, pero luego resulta con estas personas que pues van obviamente reproduciéndose, van siendo cada vez más, y ellos van conociendo a través de las cosas que hay a su alrededor la existencia de Dios, ¿verdad? Como decíamos la semana antepasada, todos los pueblos en todos los tiempos absolutamente han creído en Dios, ¿verdad? Pero lo han creído de manera natural, por la luz natural de la razón, ¿sí? Si yo veo cosas extraordinarias, si yo veo cosas grandísimas, si yo veo cómo hay un poder que se cierne sobre nosotros, bueno, eso me lleva a entender que se trata de Dios. Y puedo tener una religión deforme, una religión inadecuada, porque es en la medida en que mi intelecto me da la capacidad para comprender las cosas. Pero es la religión natural que se tenía anteriormente. La revelación es la manifestación hecha por Dios a los hombres de algunas verdades. Obviamente no podemos pretender creer que Dios nuestro Señor nos ha revelado absolutamente todo, ¿verdad? Dios nos ha revelado lo que Él ha juzgado que es necesario para nuestra salvación eterna, para llevar el camino recto de nuestra vida. Entonces, Dios nos ha manifestado esas cosas
Y a eso que nos ha manifestado es a lo que le llamamos revelación. Por eso, esa revelación que nos hace Dios nuestro Señor, al momento en que se va siguiendo, pues es lo que se conoce como religión revelada. No es suficiente la religión natural, ¿verdad? No podemos pretender que en la actualidad nos encontremos con personas que sigan una religión natural. No, para salvarnos necesitamos de la religión revelada. Dice, no basta con aceptar las verdades religiosas que nos puede enseñar la luz de la razón, como es la existencia de Dios, ¿verdad? Ah, sí, yo entiendo que existe Dios. Sí, sí, pero tienes que entender también la Santísima Trinidad y otras cosas, porque son cosas que Dios nos ha revelado. Necesitamos aceptar esa religión revelada. Esta religión revelada nos impone ciertos deberes. En primer lugar, aceptar las verdades que Dios nos ha manifestado. Si Dios nos manifiesta una verdad, nos revela esa verdad, pues es para que nosotros la aceptemos, ¿verdad? No podemos decir, ah, sí, 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 pero yo no creo en eso. No, no, no. Por algo te la estoy enseñando, nos dice Dios. Entonces, nos manifiesta esa verdad para que nosotros podamos aceptarla, para que nosotros podamos conocerla. Hay otro deber que es el cumplir los mandamientos que nos ha impuesto. Entonces, en base a eso, Dios nuestro Señor nos dice, esto es lo que tienes que cumplir. Estas son las cosas que tienes que hacer. Nos deja los mandamientos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la obligación de cumplir con esos mandamientos, de estar practicando lo que nuestro Señor nos ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado y porque nos da la oportunidad de alcanzar la salvación siempre y cuando cumplamos con esos mandamientos. Entonces, si nosotros queremos alcanzar nuestra salvación, tenemos que cumplir con esos mandamientos. Incluso pudiéramos decir, alguien tontamente puede decir, es que yo no me quiero salvar, no me importa eso. Ah, ¿te quieres condenar? No, no, no quiero saber nada de eso. Aún en esas condiciones, tenemos la obligación de cumplir con los mandamientos, ¿sí? No se trata de cuáles son mis deseos, cuáles son mis gustos. Se trata de cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor. Por eso nos ha revelado lo que tenemos que creer, lo que tenemos que practicar y los medios de que nos debemos valer para poder cumplir con su voluntad, para poder alcanzar nuestra salvación eterna. El tercer deber, por eso, es acudir a los medios de santificación con que Él mismo ha querido ayudar nuestra debilidad. Es decir, que en la medida en que nosotros vamos recibiendo todos esos auxilios espirituales, esos medios de santificación, nos vamos fortaleciendo, vamos quitando esa debilidad. Fíjense, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, personas que llegan pidiendo ayuda, casos así graves como el duelo, ¿verdad? Por una persona querida que haya fallecido, pero resulta que la persona no cree en Dios, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, si tú no crees en Dios, ¿cómo le haces para manejar el duelo ahorita? ¿Sí? Realmente es imprescindible, es indispensable creer en Dios, tener la religión para poder llevar adecuadamente el duelo, ¿sí? De otra forma, nos vamos a dañar en ese proceso, ¿verdad? Vamos a tardarnos más en ese proceso de duelo porque no estamos teniendo los medios que Dios nuestro Señor nos ha dejado. Entonces, cuando me han tocado atender esos casos, yo les digo, tenemos que hacer a un lado todos los prejuicios, tenemos que quitar todo eso porque no te ha servido para nada. Ahora tienes que aprovechar lo que Dios te ha dado para que puedas salir adelante, que puedas entender por qué ese ser querido tuvo que morir, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos nosotros reconocer que son deberes, que son obligaciones que nosotros tenemos, porque sobre todo en este tiempo estamos muy dedicados a pensar en cuáles son nuestros derechos.
Y los niños ahí reclamándole a sus padres, y yo tengo derecho a salir, y yo tengo derecho a ver la tele, etcétera. ¿Y cuando me hablas acerca de tus deberes, verdad? Entonces, tenemos que ver que estos deberes son no para con nuestros padres, no para con hermanos, para con un profesor, etcétera. No, son deberes para con Dios nuestro Señor. Si ya nosotros demostramos que Dios existe, pues tenemos que aceptar lo que Él nos ha dejado y tenemos entonces, en consecuencia, que cumplir con su voluntad. Como conclusión, debemos deducir el que no podemos conocer, amar y servir a Dios ni salvar nuestra alma, sino aceptando y practicando la religión revelada íntegramente. Es decir, dogma, moral y culto, ¿sí? Entonces, para que seamos congruentes con nuestra forma de actuar. Queremos a Dios, tenemos que demostrarlo. Queremos salvarnos, tenemos que practicar lo que nos ha dejado para poder alcanzar nuestra salvación eterna. Bien, refiriéndonos a la revelación, decimos, es la manifestación que Dios hace a los hombres en forma extraordinaria de algunas verdades religiosas, imponiéndonos la obligación de creerlas. Decimos que esa manifestación que Dios nuestro Señor hace es de manera extraordinaria, porque obviamente no puede estar todos los días manifestándonos cosas, ¿verdad? Podemos a través de lo que nos ha dejado encontrar la manifestación de Dios nuestro Señor, de su amor, de su potencia, etcétera, pero no es el hecho de que nos esté revelando a cada momento una cosa y otra. Nos hace revelaciones de manera extraordinaria para que nosotros podamos entender. Eso es importante. Eso es lo que Dios nuestro Señor me está dejando para que yo lo asimile y en base a eso pueda ir mejorando, ¿sí? La revelación puede ser pública o privada. La revelación pública es la que ha hecho Dios directamente para la utilidad de todo el género humano, ¿sí? Y esa revelación pública la vemos a través de las Sagradas Escrituras y termina con los apóstoles. Entonces podemos decir, la última revelación pública que nos encontramos es en el Apocalipsis, ¿verdad? La que nos escribe San Juan Apóstol. Allí es donde encontramos la última revelación pública. La revelación privada o revelaciones privadas son las que ha hecho a algunas personas para su utilidad particular. Hablamos nosotros, por ejemplo, de la revelación que Dios a través de la Santísima Virgen María hace a Juan Diego, ¿verdad? Hablamos acerca de la revelación que hace el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Señor, a Santa Margarita María de Alacoque. Vemos nosotros esas que son revelaciones particulares. Aun y cuando digamos, Juan Diego recibe una revelación y es para toda la nación, pues sigue siendo particular, ¿verdad? No estamos obligados a creer sobre la maravilla, el milagro que tenemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que tontamente pueden no creerlo, no van a caer en una herejía por eso, pero decimos, tenemos tantas evidencias tan abrumadoras que resulta absurdo que no creamos en todo lo que nos ha dejado la Santísima Virgen de Guadalupe a través de sus apariciones en particular y a través de la imagen en la tilma de Juan Diego. Entonces, cuando hablamos nosotros de revelaciones particulares, hay que tomar en cuenta que la iglesia no las da como obligatorias, ¿sí? Pueden ser de mucha recomendación, pueden ser muy promovidas por la iglesia como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero a final de cuentas no es bajo pena de pecado, no hay una obligación de seguir. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrar ciertas deficiencias en cuanto no a Dios que revela, por supuesto que no, sino a la persona que recibe la revelación. Nos encontramos, por ejemplo,
con las revelaciones hechas por nuestro Señor y la Santísima Virgen Ana Catalina Emmerich, cómo ella recibe una revelación. No sabía ella escribir, le dicta a un sacerdote lo que ella había recibido como revelación, y posteriormente el sacerdote dice, esto se lo cambié yo porque se entendía mejor, daba una mejor impresión, etcétera. Caray, ¿verdad? ¿Cuál parte es la revelada y cuál parte es entonces la que modificó el sacerdote? Quizás con buena intención, pero erróneamente, ¿verdad? Entonces, una cosa es que Dios nuestro Señor revele y otra cosa es cómo lo reciba uno. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, como vamos a ver ahorita, realmente nosotros nos damos cuenta de que es la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es realmente infalible. Pero cuando hablamos de las revelaciones particulares, pues depende de la persona cómo haya asimilado esa revelación, ¿sí? Por eso sí es muy importante que conozcamos eso para que no nos dejemos guiar con esas revelaciones particulares, ¿verdad? Hay muchas revelaciones particulares, o mejor dicho, pretenden ser revelaciones particulares donde atemorizan a la gente, donde dicen errores, etcétera, y vemos que algunas han dado lugares a sectas protestantes, ¿verdad? Como es el caso de José Smith con los mormones, etcétera. Entonces, por eso tenemos que entender bien. La revelación privada, la revelación particular, no puede contradecir a la revelación pública, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que comprender muy bien. ¿Cuál es el objeto de la revelación? Dios ha querido revelarnos verdades que de ninguna manera podíamos conocer por la pura razón. ¿Cómo llegar a comprender el dogma de la Santísima Trinidad? ¿Cómo llegar a comprender que nuestro Señor Jesucristo cabe en una hostia o en una partícula inclusive, ¿verdad? Que ahí está su cuerpo y su sangre. No, no lo podíamos nosotros entender por la pura razón. Era necesario que nuestro Señor nos hiciera esa revelación. En primer lugar, para perfeccionar nuestro entendimiento, que tuviéramos conocimientos más elevados, que nosotros conociéramos más cosas de Dios nuestro Señor. Y para darnos a conocer el orden sobrenatural, que no nos quedáramos nada más con lo que hay a nuestro alrededor, sino que viéramos más allá. Hay una vida eterna, hay un cielo, hay una gloria. Entonces tenemos que tender hacia ese fin. También Dios quiso manifestarnos verdades que nuestra razón sí podía conocer, pero con dificultad, incertidumbre, con mezcla de error, para que todos pudiéramos conocerlas con facilidad, certeza y sin mezcla de error, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, si yo voy comprendiendo la existencia de Dios de manera natural, pues puedo caer en errores, como es la cuestión del politeísmo, ¿verdad? Pensar que un rayo es Dios, pensar que la lluvia es Dios, ¿verdad? Pensar que hay muchos dioses. Bueno, precisamente para evitar eso, para que no mezcláramos el error, para que no nos quedáramos con incertidumbre, ¿será esto, será lo? No, no, no. Dios nos hace una revelación para que podamos nosotros entender todas esas verdades con facilidad, con certeza y sin mezcla de error. ¿Cuáles son las condiciones de esa revelación? En primer lugar, su posibilidad, por parte de Dios y por parte del hombre. Sabemos que Dios, pues es el ser perfecto, ¿verdad? La sabiduría infinita. Entonces, por parte de Él, pues es posible la revelación, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. Entonces, esa revelación se nos da de parte de Dios porque es lo que Él quiere hacer. Y por parte del hombre, porque nosotros debemos tener la capacidad para poder asimilar esa revelación. Y obviamente, pues Dios nuestro Señor nos ha ido enseñando las cosas de manera de que podamos comprender en lo que tenemos que comprender, ¿verdad? Lo que hay de comprensible cuando menos. Y en lo que son los misterios, como decimos, poder ver que no son cosas tontas, no son cosas absurdas, sino que realmente hablamos
de cosas buenas que nos ayudan para nuestro perfeccionamiento espiritual. Por eso si comparamos, por ejemplo, el caso de nuestro Señor Jesucristo con Buda, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo resucita muertos, cura leprosos, cura paralíticos, etcétera. ¿Y de qué milagros hablan los budistas? Que Buda andaba flotando por el aire y que le salía el fuego de un ojo. Y dice uno, ¿y eso qué? ¿Verdad? Eso es absurdo completamente. Entonces, nosotros tenemos que comprender que una condición de la revelación es la posibilidad de parte de Dios que no va a andar jugando y de parte de nosotros los hombres que tenemos que comprender el sentido, el objetivo de esa revelación. Otra condición es la utilidad, porque nos enseña, ¿verdad? Nosotros recibimos un conocimiento, nos impide caer en errores, ¿sí? Ya nuestro Señor nos va mostrando cómo tenemos que entender esa revelación y perfecciona nuestra razón, ¿sí? Una persona que acepta, que reconoce la revelación, pues una persona que tiene en un mayor lugar a Dios nuestro Señor, porque comprendemos nuestra indignidad, nuestra pequeñez, porque realmente nosotros nos damos cuenta de que somos nada a los ojos de Dios nuestro Señor, comparados con Él. Entonces, eso va perfeccionando nuestra razón, porque Dios nos va haciendo comprender mejor lo que es benéfico para nuestra vida, ¿sí? Y la necesidad es absoluta y moralmente necesaria. Absolutamente necesaria porque Dios nuestro Señor no nos puede dar cosas que no sirvan para nada, ¿sí? Nos da lo que es necesario. Entonces es absolutamente necesario porque viene de Dios nuestro Señor. Y la revelación es también moralmente necesaria porque nos va a ayudar a nosotros a seguir mejor el camino que nos lleve a nuestra salvación eterna. En realidad, existe la revelación. Dios ha manifestado a los hombres muchas verdades de orden religioso y moral. En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, por medio de los patriarcas, los sagrados escritores, cómo se iba haciendo una revelación. Vemos nosotros, por ejemplo, y yo les recomiendo que lean el libro de Isaías, ¿sí? Isaías profeta en las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden leer ese libro de Isaías. Ese libro se llama el protoevangelio. ¿Por qué? Porque viene muchísimo en esas profecías de lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siglos antes de la venida de nuestro Señor, se dijo que Él iba a venir a nacer de una virgen, que Él iba a nacer en Belén, que Él iba a ser adorado por los ángeles y los pastores, que iban a venir los magos de Oriente, etcétera, 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 hasta su pasión, su muerte, su resurrección. Todo lo vemos allí. Hay una revelación a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los sagrados escritores de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo predicaba, enseñaba, mostraba, y los apóstoles pues iban repitiendo lo que decía nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces ellos recibían esas revelaciones para poder manifestarlas a los hombres, a los seres humanos. Entonces, por eso dividimos, de acuerdo a los tiempos, la revelación en tres partes: revelación primitiva, revelación mosaica y revelación cristiana. La revelación primitiva es la que hizo Dios nuestro Señor a Adán y Eva y a los antiguos patriarcas, hablar de Noé, hablar de Abraham, etcétera, hasta llegar a Moisés. Entonces, ahí hablamos de una revelación primitiva, lo que está en los principios de los tiempos. La religión mosaica es la que Dios hace a Moisés y a otros escritores posteriores a él hasta
la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante todo ese tiempo, hablamos de una revelación mosaica por el caso de Moisés. Y la revelación cristiana es la hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ya estamos aquí con la revelación cristiana en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las pruebas de la revelación? Hay un doble elemento, el elemento humano y el elemento divino. Y cada uno de ellos se prueba de manera diferente. El elemento humano consiste en el hecho histórico de la revelación, ¿sí? Podemos nosotros ver cómo cuando nuestro Señor Jesucristo se eleva a los cielos, Él lo hace en medio de toda la gente, ¿verdad? Una muchedumbre que estaba allí a su alrededor y que lo ven, que se sube nuestro Señor, que es elevado, se eleva a los cielos. Entonces, hay un hecho histórico porque ellos eran testigos. Cuando los evangelistas hablan de la ascensión de nuestro Señor, pues resulta que toda esa gente, o muchos de ellos, vivían todavía. Entonces se dieron cuenta de que eso realmente sucedió. Entonces hay un hecho histórico. Se tienen los testimonios de que Dios reveló su ascensión a los cielos, así como muchas otras cosas. Y en segundo lugar, el carácter divino, que consiste en que en verdad fue Dios quien reveló, ¿sí? No es el hecho de que nosotros hayamos inventado algo, o como mucha gente tontamente dice, es que San Pablo fue el que vino a crear a la Iglesia Católica. Espérame, pues si San Pablo viene después incluso de los otros apóstoles, entonces ya desde antes se estaba predicando. San Pedro, San Juan salen a la plaza a predicar a la gente después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, etcétera. Entonces, decimos, las epístolas de San Pablo son en verdad reveladas por Dios. Este carácter divino se prueba por los motivos de credibilidad. ¿A qué nos referimos? A que lo que encontramos en las Sagradas Escrituras es algo revelado por Dios, es la palabra de Dios. Fíjense, ¿se han dado cuenta ustedes cuando hay una misa solemne, el subdiácono le coloca el misal o evangelario al diácono para que cante el evangelio, y una vez que lo canta, le señala en dónde está el evangelio, y el diácono lo lleva sobre su hombro derecho y se va directo hasta donde está el celebrante para mostrarle el evangelio y que el celebrante bese el evangelio. Pero hay aquí un detalle muy importante, que aun y cuando esté el Santísimo reservado, el subdiácono se va directo hasta donde está el celebrante. No va a hacer una genuflexión, ni siquiera una reverencia, como se hace ordinariamente al pasar por delante del Santísimo Sacramento. En ese caso no. ¿Por qué? Porque lleva la palabra de Dios nuestro Señor. Entonces, decimos, no es lo que escribió Mateo, no es lo que escribió Pablo, no es lo que escribió Lucas, no, es la palabra de Dios nuestro Señor. Es Dios quien inspira a los agiógrafos, los escritores sagrados, sobre lo que tienen que plasmar en las Sagradas Escrituras. Entonces, decimos, se prueba ¿cómo? Por los motivos de credibilidad. Estos motivos de credibilidad del origen divino de la revelación son dos: el milagro y la profecía, ¿sí? El milagro, ¿por qué? Porque Dios nuestro Señor ha hecho los milagros para demostrar quién es, ¿sí? Yo les comento, por ejemplo, en el caso de Elías, cuando hay una señora que su hijo fallece, le pide que le ayude, y Elías le pide a Dios nuestro Señor que le resucite a su hijo, y entonces el hijo resucita. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la viuda de Naín,
detiene a la gente, se acerca al féretro, al ataúd, y le dice al joven, joven, yo a ti te digo, levántate. No se pone a rezar. No le dice a su Padre Celestial siquiera, Padre, ayúdala para que tenga a su hijo de vuelta. No, Él mismo está haciendo el milagro porque Él es Dios. Entonces, de esa manera, podemos nosotros darnos cuenta de que esos milagros son la demostración de el origen divino de esa revelación. Y la profecía que decíamos siglos antes, y ya se hablaba acerca de todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo y muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, a través de esas profecías vamos nosotros comprendiendo mejor ese origen divino de las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces nosotros que averiguar cuál es la religión revelada y profesarla. Ahorita nosotros vemos judíos, musulmanes, hindúes, budistas, protestantes, en todas sus denominaciones, ¿verdad? Porque son como la Lotería Nacional, tenemos tantas más las que se acumulen esta semana. No. Nosotros tenemos que comprender, nuestro Señor no pudo revelarnos diferentes religiones, ¿verdad? Para que estuvieran contradiciéndose una a la otra. No, nos deja una religión. Tenemos que averiguar cuál es esa religión y una vez que la conocemos, profesarla, practicar todo lo que nos dice esa religión que nos ha revelado Dios nuestro Señor. La religión cristiana es entonces la única revelada. Sabemos esto porque nuestro Señor Jesucristo lo confirmó con pruebas que certifican inequívocamente su carácter divino. Podemos nosotros verlo de tres maneras. Número uno, con los milagros, que ya comentábamos ahorita. Nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador de la Iglesia Católica, demuestra su divinidad a través de sus milagros que realiza. Las profecías que se cumplen perfectamente con nuestro Señor Jesucristo y Él es quien viene a dejar la religión. Y por la excelencia de la doctrina, no encontramos santos en ninguna parte más que en la Iglesia Católica. Hay una plática que yo tengo preparada y que le he dado en muchas ocasiones, que es sobre los santos incorruptos, ¿verdad? Esos santos que con el paso de muchísimos años, sus cuerpos permanecen incorruptos, como un San Juan Bosco, como un Santo Cura de Ars, una Santa Rita de Casia, esas son demostraciones de la excelencia de la doctrina que nos ha dejado nuestro Señor, ¿verdad? Y la ha dejado dentro de la religión católica. Entonces, la religión católica es inmensamente superior a todas las demás religiones y con mayor razón sectas en sabiduría y en santidad. Por todo lo que nos contiene la religión católica para que nosotros lo profesemos y por lo que tenemos que practicar. Es la única que nos lleva a la santidad. Entonces, si la religión cristiana es la única religión que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, por eso nosotros nos decimos cristianos. Con el paso del tiempo, se fue desgraciadamente mal usando, podemos decir, esta palabra, este concepto de cristiano, porque ya todos, mormones, testigos de Jehová, bautistas, anabaptistas, séptimo día, etcétera, ya todos son cristianos, ¿verdad? Hay algunos que ni siquiera tienen la dignidad de decir cuál es su religión. Soy cristiano nada más, ¿verdad? El bautizado que cree y profesa la fe de nuestro Señor obedece a los legítimos pastores de la iglesia. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, para ser cristiano necesitamos ser bautizados, creer y profesar todas las verdades de la fe y obedecer a los legítimos pastores. Eso lo necesitamos nosotros tomar en cuenta porque eso es lo que nos convierte verdaderamente en cristianos. Y
nosotros tenemos que distinguirnos de la demás gente, de los que no son cristianos, por la vida sobrenatural de la gracia. Dios nos comunica esa gracia a través del sacramento del bautismo, pero después puede aumentar con los demás sacramentos y si la perdemos, podemos recuperarla por el sacramento de la confesión. Entonces, eso nos lleva a que en el hombre hay dos vidas. Una vida corporal, que es la que tienen todos los animales. El hombre es un animal racional. Entonces, el comer, las necesidades básicas, ¿verdad? Al cumplir con ellas, pues realmente estamos actuando como los animales, ¿verdad? Como Santo Domingo Sabio decía a sus padres cuando una persona llegó a comer y se puso a comer sin bendecir los alimentos, él no quería comer y sus papás le decían que ¿por qué no? Y él dice, porque yo no quiero comer con alguien que come como los animales, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que ver, esa es una vida corporal, pero hay otra vida que es la vida espiritual, por la cual piensa y quiere, la que lo diferencia de los brutos, de los animales. Entonces, tenemos que llevar una vida sobrenatural. Esa vida sobrenatural es de la gracia. Tenemos nosotros las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, nos convertimos en hijos de Dios, tenemos esa amistad con nuestro Señor y eso es lo que nos da el derecho de entrar en el reino de los cielos. De otra forma es imposible. Necesitamos estudiar entonces la religión, ¿sí? La religión, como hemos dicho, es la ciencia más digna, porque estudia lo más digno que hay, que es a Dios nuestro Señor. Y estudia a la iglesia, estudia a nuestra alma, etc. Es la más necesaria porque sin el conocimiento de la religión no podemos nosotros salvarnos, ¿verdad? Podemos ser grandes sabios en doctores, filósofos, etcétera, pero si no conocemos nuestra religión, no nos vamos a salvar. Y es la más útil, ¿verdad? La ciencia más útil que tenemos porque preserva el entendimiento del error, porque ofrece a nuestra voluntad una norma fija para distinguir entre el bien y el mal, y porque nos brinda paz y consuelo a nuestro corazón. Como decíamos antes, ante momentos de graves adversidades, no hay como refugiarnos en la religión, porque es estar en los brazos de Dios nuestro Señor, es tener la intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, para poder comprender todo lo que Dios nos da en la Iglesia Católica, para poder aprovecharlo para nuestro perfeccionamiento espiritual, pues necesitamos estudiar correctamente nuestra religión. La ignorancia religiosa es un grave mal, ¿sí? Porque hace que caigamos en el error, que lleguemos a creer, por ejemplo, en supersticiones, lleva la voluntad al vicio, ¿verdad? Si una persona no cree que algo sea pecado, pues no le va a importar andar fumando, andar tomando, andar drogándose, etcétera, ¿sí? Y priva al hombre de muchas energías para el bien obrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona perezosa, una persona ociosa y le priva de muchos consuelos en el dolor, ¿verdad? Porque ¿en quién me refugio? ¿Sí? Yo les recomiendo mucho el video de Mi Cristo Roto, porque allí muestra cómo en ocasiones nos sentimos con tanto dolor que podemos incluso hasta reclamarle a Dios. Pero luego llega a tal grado nuestro sentimiento de impotencia que aquel a quien le reclamábamos es a quien le pedimos ayuda y le pedimos perdón, ¿verdad? Entonces, por eso es realmente necesaria la religión y la ignorancia religiosa pues nos lleva a graves daños. La ignorancia religiosa degrada también a la sociedad. Dice el profeta Oseas en las Sagradas Escrituras, por cuanto no hay conocimiento de Dios en la tierra, la maldición y la blasfemia, la mentira y el homicidio, el robo y el adulterio lo han inundado todo, ¿sí? Sócrates, por ejemplo, decía él que la gente se apartaba del bien porque no tenía conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, dice
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el no conocer nuestra religión nos degrada, nos rebaja. Y por último, pues obviamente se condenan muchos a causa de esa ignorancia religiosa. ¿Por qué se presenta la ignorancia religiosa? Porque la gente no estudia, ¿sí? Porque estudia nada más superficialmente. Nos quedamos tranquilos con que ya hice la primera comunión, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, con las quinceañeras, con las bodas, que les dice uno, va a haber examen de catecismo, pero ¿por qué si ya hice la primera comunión? Pues porque lo hiciste hace muchísimos años y seguramente ya no te acuerdas de la gran mayoría, ¿sí? Hay gente que no lee nada y que cuando se le ocurre leer algo, es algo contrario a la religión. Entonces, todo eso afecta mucho a la gente. Tenemos nosotros dos fuentes de la revelación para que podamos aprovecharlas: las Sagradas Escrituras y la tradición. Ya hemos hablado acerca de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Están allí contenidas las verdades reveladas. Fue escrita por aquellos a quienes Dios se las reveló. Hablar de un Salomón, hablar de un David, hablar de los apóstoles. Esa es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Lo que tenemos escrito. Y hay otra parte que no fue escrita, que fue transmitida verbalmente y se llama tradición. Entonces, ambas son fuentes de la revelación. No debemos quedarnos nada más en una parte. Las Sagradas Escrituras se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Hasta dónde llega a ser de importante? ¿Hasta dónde llega a ser de trascendental nuestro Señor Jesucristo, que es Dios? Que toda la historia se divide en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento es antes de nuestro Señor Jesucristo. Consta de 45 libros que se dividen en 21 históricos, 7 didácticos y 17 proféticos. Los históricos describen la historia de Israel o de algunos personajes. Los didácticos enseñan, son enseñanzas religiosas, morales, como son los salmos, los proverbios. Y los proféticos anuncian la venida del Mesías y reprenden al pueblo por sus infidelidades. Oseas, Malaquías, Isaías, etc. Y el Nuevo Testamento es de nuestro Señor Jesucristo en adelante. Consta de 27 libros. Entonces, si se fijan, son 45 más 27, estamos hablando de 72 libros. Si ustedes ven que tiene 67 o 65 libros una Biblia, no es la Biblia católica, ¿verdad? Es una Biblia protestante, porque le faltan libros. Entonces, el Nuevo Testamento tiene 5 libros históricos, que son los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, 21 doctrinales, que son las epístolas, y nada más uno profético, que es el libro del Apocalipsis. Entonces, allí es donde tenemos contenida la Sagrada Escritura en la Biblia. Y la tradición es doctrina revelada por Dios, pero que no está escrita. Hay que tomar en cuenta que nuestro Señor Jesucristo no escribió nada. La única vez en que dice la Biblia que él estaba escribiendo algo fue cuando le llevaron a aquella mujer adúltera que la querían apedrear. Dice que estaba escribiendo en la tierra, no en un libro, ¿verdad? No en una hoja, no, no, no. En la tierra estaba escribiendo algo. Nadie sabe lo que estaba escribiendo. Entonces, hay muchas cosas que incluso el apóstol San Juan dice que hizo Dios nuestro Señor, que no cabría en todos los libros del mundo poder contener lo que hizo nuestro Señor, ¿sí? Pero lo que es la tradición, no debemos confundirla con las historias que nos contaban nuestros abuelitos, y que si el niño Jesús hacía con barro un pajarito y le soplaba y salía volando el pajarito. No, ¿sí? Es lo que se contiene dentro del magisterio de la Iglesia. Concilios, sínodos, bulas, encíclicas, etcétera. Lo tenemos por escrito, pero es de lo que se ha ido transmitiendo de manera oral en el estudio que se hace precisamente de las Sagradas Escrituras. Entonces, de esa manera tenemos nosotros estas dos fuentes de la revelación. Los protestantes no la aceptan,
pero es un gravísimo error porque simplemente ellos tienen que comprender que no pueden ellos basarse nada más en la Biblia. Por esa actitud es por lo que tenemos tantas sectas protestantes, ¿verdad? Bien, terminamos entonces hasta aquí. Dentro de 2 semanas nos volvemos a ver con el favor de Dios. Más tarde les mando el material para que podamos darle una repasada. Les voy a pasar también una especie de cuestionario, ¿verdad? Para que podamos también aprovechar y estar viendo que estemos aprendiendo, asimilando todo y que vayamos avanzando, ¿verdad? Que no nada más nos quedemos escuchando, sino que podamos meditar, profundizar un poquito más. Entonces, por lo pronto, muchísimas gracias por su atención, por su presencia y pues nos mantenemos en contacto con el favor de Dios. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Adiós, Dios les bendiga. Gracias, Padre. Para servirles, que Dios bendiga. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Pues, Padre. Buenas noches. Gracias.